Bienvenidos a One on One, el programa de entrevistas donde las grandes figuras del derecho, la política y la sociedad revelan sus historias. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro estudio a la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República Dominicana. Prepárense para descubrir la historia detrás de una mujer cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en el sistema judicial de nuestro país. Mi nombre es María Ángel Calderón y esto es One on One. Bienvenida, magistrada, qué honor tan grande tenerla con nosotros en este espacio. Gracias. Verdaderamente que nos sentimos sumamente honrados de poder contar con su presencia en este primer episodio de esta nueva temporada del One on One. Magistrada, sabemos que usted no requiere presentación, puesto que usted se ha ganado ese privilegio de obtener la atención, o más bien el reconocimiento de las personas, no solamente por los puestos que ha ostentado a lo largo de su trayectoria, sino por ese fervor con el cual usted defiende sus ideales. Desde jueza presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, ahora Procuradora General de la República Dominicana. Esto es lo que sabemos de usted, pero nos gustaría conocer, obviamente, un poquito más sobre la esencia de esa gran mujer, de esa gran profesional que es usted. En ese sentido, nos permitimos preguntarle, ¿quién es Miriam Germán Brito? Bueno, es una señora que procura ser abierta con las personas que trata. En diciembre voy a cumplir 75 años, es decir, que ya la adolescencia pasó hace mucho. Yo fui una vez docente aquí y era una cantidad como ustedes y tenía la ventaja de que uno podía dividirlo en dos grupos. Y en esa época yo traía, por ejemplo, para tal día un expediente y una parte del curso iba a tratarlo desde la óptica del Ministerio Público y otra parte sobre la óptica de la defensa. Y así la gente, además de estudiar, aprende de la técnica. Y era muy buena experiencia. Usted mezclaba esa parte teórica con la práctica. Con la práctica. Dentro de la docencia. El único tropezón que tuve fue dividiendo el curso. Y dice uno, ellos son Ministerio Público, estos son jueces. ¿Y quién le va a llevar el dinero al juez? Así como suena. Yo le dije, bueno, yo creo que usted tiene que ocuparse de eso, claro, porque usted parece que no aspira a servir para otra cosa. Se quejó con tan mala suerte que el decano era don Pablo Garrido. Y como dicen los adolescentes, con don Pablo se guayó. Qué ocurrente. Sí. Magistrado, viajando un poco al pasado, nos gustaría adentrarnos un poquito en las raíces de su vocación. ¿Cuáles fueron sus motivaciones principales para ingresar a este mundo de la justicia y el derecho? ¿Siempre quiso Miriam Germán estudiar derecho? No. Yo quería estudiar letras, pero en esa época la Universidad Autónoma, que era donde se podía impartir, tenía una situación muy convulsa. A cada rato habían detenciones masivas, golpizas y eso. Mi mamá, eso la preocupó mucho. Y yo, como todo lo que soy o puedo ser, bien o mal,
se lo debo a ella. Yo acepté estudiar otra cosa. Fui a la madre y maestra y derecho yo creía que era lo más afín. Letras yo creía que era lo más afín al derecho, pero en la madre y maestra tampoco daban letras. Y me inscribí en derecho. Tuve muy buenos profesores. Artañán Pérez Méndez, también Salvador Jorge Blanco, que era un profesor excelente, pero magnífico profesor. Y entonces a mí, los disparates que él hizo como gobernante, yo no los entendía, porque yo decía, ese es otro, ese no es el profesor. Yo no sé, parece que mira, yo le tengo miedo al poder, no por lo que pueda hacerme a mí, sino por cómo cambia al que detenta el poder. Muy bien. ¿Y usted cuáles aportes? Así como usted mencionaba que don Jorge Blanco hizo sus aportes pertinentes, por ejemplo, en ese caso, dentro de la formación de ustedes como futuros juristas. Sí. Usted, doña Miriam Germán Brito, ¿cuáles aportes considera usted que ha realizado dentro de los diferentes roles que ha ejercido a lo largo de su trayectoria? En los diferentes roles, a mí me ha preocupado mucho la discriminación. A ti te pueden discriminar porque eres mujer, te pueden discriminar porque eres negro en cuanto al trato. Incluso a los empleados que tenían la atención al público, yo le decía, miren, aquí nadie viene a gozar. Todo el que viene aquí está sufriendo. Cuando entre, no le den una mirada de adversario, que traducida al lenguaje popular puede significar, esa viene a joder. Suena como una frase que se menciona bastante, ¿no es así? Sí. ¿Usted llegó a sufrir parte de esa discriminación que usted tanto se enfocaba en defender? Mire, en ese tiempo era prácticamente imposible evitar alguna manifestación de discriminación, pero es a todos los niveles. A veces no te lo hacen de frente, sino con una expresión, en la Suprema, una vez me dice quien presidía, Miriam, aquí dicen que las mujeres que tienen el pelo así son lesbianas. Y yo, pero venga acá. ¿Cómo es que habiendo tantas cosas que hacer y que recomponer, usted y otros están hablando del pelo de una persona? Ocúpense de lo que tienen. Muy buena respuesta. Aparte de ese desafío que usted mencionaba sobre la discriminación, dentro de su carrera, dentro de su ejercicio, ¿cuáles otros desafíos usted encontró en ese camino de ser la mujer que es ahora? ¿Y cómo superó esos desafíos? Autovalorándome, no incurriendo en soberbia, pero sí de alguna manera decir que a eso no hay derecho. Y usted ve en el Poder Judicial, mientras más baja es la función, hay más mujeres. Pero a medida que se asciende, la cantidad de mujeres va decreciendo. Y
realmente no hay paridad. Y yo he conocido profesionales, incluso mujeres, que pudieron presidir la Suprema, como por ejemplo Margarita Tavares de Malagón, que era un ser humano extraordinario, preparada, inteligentísima. De su familia, abogados muy buenos, pero cuando te hablaban, te ensalzaban los varones, y doña Margarita se quedó atrás. Y mucho de la producción de la oficina venía de ella. Bien. Realmente siempre se ha visto que la mujer usualmente un poquito más, voy a utilizar un término actual, más multitask, como que tiene esa habilidad de poder realizar más labores a la vez, y un poquito más eficiente en ese sentido. Nosotros como estudiantes de Derecho, dentro de nuestra formación, a nosotros nos han enseñado de manera general y muchas veces especializada sobre las normas del derecho, a modo de nosotros también poderlas aplicar para ejercer como abogados litigantes, jueces, miembros del Ministerio Público, administradores del sistema de justicia, entre diferentes roles que se puedan presentar en el ámbito jurídico. Usted ha tenido la oportunidad de desempeñarse en diferentes roles dentro de este ámbito. ¿Cómo ha sido esa transición de usted desde los diferentes roles que ha ostentado como fiscalizadora, jueza y ahora Procuradora General de la República? ¿Y cuáles diferencias considera que existen entre estos roles dentro desde su perspectiva? Mire, hay cosas que marcan a uno. Y a veces yo estoy explicando algo y una persona que trabaja allá me decía: magistrada, hoy usted está en modo juez. Fueron muchos años ejerciendo como jueza. Sí, y las funciones del Ministerio Público no son tan opuestas a las de un juez. El juez, ¿cómo te digo? El Ministerio Público desarrolla la persecución, pero tienen en común él y el juez que ambos tienen que respetar el debido proceso. Y a veces se manifiesta la acción pública con un, digamos, fervor, que a veces no se razona la condición de tal o cual procesado. Y aquí hay un problema con la prisión preventiva, que se convierte en una pena anticipada. Y entonces ahí hay un problema en el sistema completo. Porque ¿cuál es la razón de un juez? Ok, el Ministerio Público siempre pide pena de prisión y a veces muy larga. Entonces, el juez debe discriminar qué es lo que pasa, independientemente de lo que diga el Ministerio Público, el juez debe valorar lo que le han presentado. Y a veces hay que conocer aunque sea someramente, en el entorno social del individuo. En los años que yo trabajé, cuando Julito Ibarra era fiscal, trabajé años en quejas y querellas, y las cosas que iban ahí eran problemas de convivencia, problemas que más bien eran para un psicólogo y un trabajador social. Una vez yo dediqué mucho tiempo a un asunto
que una señora ya muy mayor fue allá y me dice, mire, sáqueme al marido de mi casa. Digo, señor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Dice, no, yo no lo quiero allá. Esa casita la hice yo con un billete de tal número que me saqué en qué sé yo qué tiempo. Bueno, cito yo al hombre. Y los dos se empecinaron, cada quien en lo suyo. Ella que ya hizo la casita con lo que se sacó. Y él le preguntaba, ¿y quién te dio el dinero para comprar el billete? Al final, yo para evitar una tragedia, porque esa doña estaba ejerciendo lo que un poeta llama el turno del ofendido. Yo cité a los hijos y lo junté con los dos viejitos ahí y conversaron y dijeron que no, que ellos no sabían cómo hacer. La señora me enseñó la foto de la casita. Había varios hijos que tenían trabajos estables y más o menos bien pagados. Y el acuerdo a que llegamos era que cada hijo iba a poner algo para hacerle una casita al hombre en esa área y más o menos como la de la señora. Porque eso seguía y esa señora iba a matar a ese hombre. Pero yo creo que debajo de eso subyacía un largo periodo de maltratos. Puede ser. No, es que aquí es terrible la situación de las mujeres. Aquí tiene que educarse una generación de hombres que desde pequeño se le inculque que la mujer no es una cosa de su propiedad, que es otro ser igual Claro. a él, Claro. que no es una vaca que compró. Siempre en ese sentido se habla de educar a la mujer para que denuncie, pero no se habla de educar al hombre para no tener que empujar a la mujer a tener que denunciar un maltrato que él le haga en ese sentido. Pero en ese aspecto, la educación debe venir desde antes de la adolescencia, mucho antes. Porque las mujeres venimos todas de una autoridad masculina. Entonces, hay madres que reproducen en la educación de sus hijos los valores de la masculinidad, pero de la masculinidad tóxica. Entonces, ella es una víctima y al niño le inculca todos los valores masculinos. Entonces, ella se autoexcluye y el hijo acaba siendo, cuando crezca, otro maltratador. Sí, porque eso es lo que ve de su, sí, de su entorno. Doña Miriam, anteriormente usted ha emitido, bueno, en ese sentido del Ministerio Público, usted habló ya de que usted tuvo que ser hasta mediadora dentro de ese rol. Usted ha emitido también comentarios respecto a la importancia que tiene el Ministerio Público en esa protección de los derechos de la persona y de la sociedad. En ese sentido, ¿cuál es el papel más importante que tiene el Ministerio Público en el sistema judicial de un país? Tener conciencia de su obligación de respetar los derechos y garantías. Que él es un persecutor, pero no un verdugo. Y tener dedicación al trabajo. No ser un pasacantando. No ser, o sea, ponerle amor a eso también que se hace. Y laboriosidad. Claro. Porque la vagancia es un cáncer. Sí. Y camina mucho. Anteriormente en sus decisiones también ha defendido la figura del juez y la independencia judicial.
¿Cuál es su opinión sobre este tema de la independencia judicial en un país? Bueno, la independencia no es que somos una isla y vamos a hacer lo que que nos dé la gana. La independencia implica una interrelación con los otros poderes, pero en términos de igualdad. No es que uno va a hacer lo que fulano diga, pero lo escucha por lo menos. Al final forma parte de esos poderes que, como usted menciona, tienen esa interrelación. Sí, pero no una interrelación de autoridad. Ok. Nadie es jefe de nadie. Okay. En ese sentido también, ya hablando sobre la independencia judicial, tenemos conocimiento de que anteriormente usted ha sido cuestionada sobre su imparcialidad en el momento en el que se desempeñaba su rol como jueza. ¿Cómo conciliaba usted en ese momento el tema de la imparcialidad y la ética para tomar sus decisiones, especialmente cuando se trataban casos complejos? Si era un tribunal colegiado, por la independencia, a veces me llevaba a la decisión, al voto contrario. ¿Por qué? Porque usted forme parte de ese tribunal y hay una decisión monstruosa, digamos. Si usted no plantea su criterio, a usted le toca igual la decisión. Usted es responsable. Que no, que yo dije, que yo argumenté. Sí, pero usted secundó a los otros. Bien, en su carta al entonces presidente Joaquín Balaguer, usted mencionaba, claro, su compromiso con la independencia y el autorrespeto en su labor. ¿Cuáles otras habilidades, cuáles otros principios que solamente la voz de la experiencia puede identificar, considera que deben ser los pilares para toda persona que ahora mismo está ejerciendo el derecho o que planea hacerlo a futuro? Yo creo que todo el que aspira a ser abogado o que es abogado debe leer no solo derecho, sino otras cosas, porque, por ejemplo, usted puede saberse la norma, pero si no domina el lenguaje, los giros y la cuestión, no la puede explicar a veces y queda mal. Yo creo que el abogado es el profesional que tiene más obligación de leer diferentes cosas. Yo me encontré un día con un abogado que, por decir, me quedé estupefacto. Dijo, me quedé putrefacto. Ortega estaba a mi lado y yo lo miré así. Y me dice, eso mismo que usted oyó, eso es. Confirmando a ver si no hubo una falla ahí auditiva. ¿Cuáles considera usted, ahora desde su rol como Procuradora General de la República, y bueno, desde antes también me imagino, cuáles son aquellos desafíos que usted ha identificado que presentan o que enfrenta más bien el Ministerio Público actualmente en la República Dominicana? El desafío es mantener la integridad y no dejarse, digamos que puede aparecer un político, un funcionario. De buena manera hay que hacerle entender que la función judicial no es propiedad de tal partido ni de tal poder, que la función judicial
es un servicio ciudadano. Eso se relaciona justamente con lo que usted mencionaba anteriormente de los poderes. Sí. Eso es muy importante. Y bueno, saliéndonos un poquito del tema del Ministerio Público, tenemos la curiosidad de saber qué hace Miriam Germán en su tiempo libre, cuando no está pensando en el Ministerio Público, en el derecho, en la justicia o ejerciendo los diferentes roles que le corresponden. Yo solía ir mucho a Mateca, pero ya lo he disminuido porque no hay un libro que cueste menos de 1,000 pesos, 1,200, 1,300. Y esa librería yo le decía, pero aquí ustedes disparan de los dos lados, ustedes están aquí en el supermercado enfrente. ¿Y qué le gusta leer a usted? De todo. No me gustan los manuales de autoayuda. ¿Por qué no le gustan los manuales de autoayuda? Porque no aterrizan. Y entonces, cuando yo era muy joven, había un libro del comportamiento, de la presión, de todas las cosas posibles, de la depresión, qué sé yo cuánto. Pero resulta que el que escribió ese libro murió porque se lanzó de un puente. Entonces, ¿cómo yo le voy a hacer parte mía todo lo que él decía? Claro, claro. Se predica con el ejemplo principalmente. Sí. Bueno, magistrada, en este momento vamos a pasar al segmento titulado Los estudiantes preguntan, en el que nosotros le damos voz a esas inquietudes y curiosidades que tienen los estudiantes de Derecho, por lo que con su permiso procederé a compartir algunas de las preguntas que recopilamos de estos futuros juristas. Isaac Abreu pregunta, ¿cómo aborda el Ministerio Público la cuestión de la proporcionalidad y la necesidad estricta en la imposición de la prisión preventiva como medida anticipada en vista de las preocupaciones generalizadas acerca de su uso excesivo en consonancia con los principios fundamentales de derechos humanos y el debido proceso? Ya yo hablé de que la prisión de esa manera es una pena anticipada y a veces no se valora ni siquiera la existencia del peligro de fuga. Se dice, es que ese es un caso grande. Es un caso grande, digámoslo así, pero tú tienes que valorar la situación del individuo y también ver si realmente tiene peligro de fuga. Aquí hubo gente, y ustedes dirán que yo pude evitarlo, que si la decisión hubiera sido mía, yo no le fijo prisión preventiva. ¿Usted considera que el pueblo, los medios, influyen mucho en esa clase de decisiones? Sí, influyen mucho, porque si tú te dejas presionar por lo que se vocifera en las calles, en los chats, en todo, lo que quieren es, como dice alguien, están pidiendo sangre. Y además, mire, yo he pasado muchas dificultades, he tenido encuentros hasta desagradables, pero usted no es dueño de la persona que comparece ahí. En algún momento colóquese en su lugar para entenderlo. No digo que para absolverlo, porque detrás de cada persona hay un modo de razonar, hay elementos culturales,
Y tú puedes no entender a ese individuo. Cuando yo estaba en la primera cámara, llevan un individuo allá que estaba en prisión y digo yo, pero a mí su cara me resulta familiar. Me dice él, hubo un tipo que me acusó de un robo que yo no había hecho. No tenía yo ninguna cuestión anterior. Y no fue aquí en este tribunal, pero me impusieron 3 años de prisión. Y en la cárcel, con todo, me violaron, todo eso. Y dice él, que por qué yo lo maté. Yo lo maté por su lengua. Wow. Yo me imagino que dentro de su labor se ha topado con muchos casos que la han impactado de esa manera, o sea, Sí. que han sido bastante fuertes. Bueno, dando continuidad a este segmento, Johan Estrada pregunta, ¿cómo ha lidiado usted con la presión o las críticas en su posición, especialmente en situaciones controversiales? Creo que se relaciona un poquito con lo que estábamos hablando Sí. ahorita. Yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero a mí, desde pequeña, mi abuelo materno era un hombre cultísimo que me leía. Y una vez me dijo una cosa, que uno debía tener incapacidad para el rencor, porque el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga. Y es verdad, porque el otro está tranquilo por allá y tú, mira ese maldito, yo quisiera encontrármelo. Y es así, uno no puede envenenarse. Y además, como dice un amigo, cuando lo critican, hablar no cuesta nada. Y tampoco cuesta nada ser vil y mentiroso. Así es que no me preocupo. Una lección entonces que ha atesorado durante mucho tiempo. Sí. No, y vemos que ha dado fruto porque usted se ve como una persona bastante tranquila, o sea, que irradia muchísima paz. Yo soy tranquila, pero no, ¿cómo te digo? Yo soy tranquila por una razón, de que cuando a mí me da pique, yo pierdo el control. Por eso procuro mantenerme tranquila. Hay gente que hace cosas que dan deseo de morderlo y caerle a patadas. Agradecemos a los estudiantes de Derecho por sus interesantísimas preguntas. Finalmente, y antes de concluir la presente entrevista, nos permitimos hacerle una última pregunta. No importa, si son muchos. Reconociendo los derechos reivindicados de las mujeres y esas circunstancias que incluso mencionamos anteriormente, tan difíciles que usted a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar, ¿qué consejos les brindaría usted a esas estudiantes de derecho, abogadas en ejercicio, procuradoras, juezas, en fin, cualquier mujer que ve en usted un modelo a seguir, para que no pierdan esa esperanza, para que sigan luchando, para que se mantengan aferradas a esos valores que usted tanto defiende? ¿Qué les diría usted para inspirarlas a permanecer en este camino que, a pesar de ser sacrificado, al verla a usted, nos damos cuenta de que verdaderamente vale la pena? Gracias. Bueno, desde que empieza la relación, poner las cosas claras. Y en cierto sentido, con delicadeza,
hacerle entender que la raya de Pizarro, ¿dónde está? Yo tengo un yerno, una excelente persona. Y mi hija, casada con él, no ha tenido que poner raya de Pizarro, porque él la respeta, él tiene conciencia. Pero sin embargo, hay otros que no. Que tú vas a un lugar con ellos y te preguntan, ¿y qué es lo que tú estás mirando? Y en el caso de, por ejemplo, eso es en el área, por ejemplo, de una relación. ¿Y qué pasa en el caso de ellas en el ejercicio? O sea, en ese ejercicio de las diferentes funciones que tienen dentro del derecho. Es que también hay que tener carácter, porque a veces, a veces una mujer, el juez quiere decirle lo que no le dice a un hombre, darle el boche que tenía por dentro. A una colega, que eso hace muchos años, va con su corbata, que yo creo que no debiera usarse la corbata, pero está en una ley, y con su blusa, y le dice el juez, la miró, y como no encontró nada, dice, esa camisa suya no es blanca. Y le dice ella, sí, es blanca. Dice, pues dígale a su casa que no se la dejen curtir. Eso era una humillación innecesaria. Cuando yo tengo que decirle algo de ese tipo a una persona, que ese caso de la blusa, yo no lo hago. Una vez, unos muchachos que prestaban servicio pro bono y llevaron allá un joven que en la jurisdicción de instrucción, si había pasado un año y el objeto del robo era un perfume. Él dice que trabajaba en ese lugar, pero a mí me parecía horroroso el año. Y le aplicaron de que robo siendo asalariado, un agravante. A los muchachos que lo defendían, yo lo veía siempre allá y nos tratábamos. Y yo le digo al joven, ¿verdad que usted no era asalariado? Dice, ¿qué es eso? Digo yo, que usted no era trabajador fijo allá, que usted no estaba todo el tiempo, ¿verdad que no? Dice él, no. Y le digo yo a los muchachos, ustedes oyeron, él dice no ser asalariado. Y los malditos muchachos no se empeñaron en fijar la condición de asalariado. Y bueno, le di vuelta y busqué. Y al final, como no había el suficiente elemento, yo lo descargué, pero a los dos muchachos, yo lo llamé a mi oficina y le dije, pero ven acá, ¿y qué era lo que ustedes estaban haciendo? Ustedes me habían visto a mí alguna vez preguntar de esa manera, hacer una pregunta francamente sugestiva. Digo yo, ¿por qué ustedes se empeñaban en agravar la condición del hombre? Y no cogían la seña. Yo le dije, ustedes nunca han jugado pelota ni han tenido amor escondido. Bueno, magistrada, de parte del Grupo de Estudiantes de Derecho, queremos agradecerle, no solamente por haberse dado cita el día de hoy, sino también por esa trayectoria que usted tiene, por ser atrevida, por ser valiente en la defensa de esos ideales que usted tiene y que son tan dignos de admiración. Verdaderamente que nosotros nos sentimos sumamente honrados de poder contar con su presencia el día de hoy. Una vez yo emití una
una resolución, no hace tanto, en que le decía que debían tratar con respeto a las personas de colectivos marginados. Y le mencioné la LGTB, y la gente de la extrema pobreza, pero con los conservadores aquí nada más se fijaron en lo del LGTB. Y me comieron por las redes. Pero, como dice el amigo mío, hablar es gratis y ser mezquino también es gratis. Al final, ese ser atrevido, ese hablar gratuitamente, como usted menciona en esa frase, es elevar la voz por aquellos que actualmente, de una u otra manera, se ven puestos en una situación inferior a los demás por la situación que se vive actualmente en nuestro país. Ese ser conservador que usted menciona, son personas que no tienen quizás esa libertad de poder exigir esa protección que ellos realmente necesitan y merecen. Sí, así es. Le agradecemos mucho, no solo, le agradecemos mucho por todo, por cómo usted es, por esa trayectoria, como le mencionaba, y por ser atrevida, como le dije, por ser atrevida, porque realmente de esto es que depende verdaderamente este tipo de profesión, de hacer ese cambio que el mundo necesita. Mira, con relación a los jueces, yo no sé qué es lo que le pasa. Hay muchos, sobre todo jóvenes, que se creen que no caminan, que se creen que ellos levitan. Y yo suelo decir que le dan brillo al pequeño Trujillo que los dominicanos llevamos dentro. Ellos se creen que el que va a requerir su servicio le inspira asco, esa es la impresión que da. Yo quisiera que todos integraran en su conciencia su condición de servidor público. No es para que usted le dé un trato despectivo. No, claro, pero siempre si anda en chancleta o lo que sea. Eso también va relacionado con lo que usted mencionaba del poder. Sí, sí. De cómo el poder puede cambiar a una persona que, por ejemplo, en este caso está desempeñando un rol, una función pública, sí, que de una u otra manera tiene un impacto en la sociedad y en los derechos de las personas. Cuando yo era juez de paz, me tocaba un juzgado que era en una zona que había muchos prostíbulos y de todo. Una zona, como dicen, caliente. Y yo conocí y traté a muchísimas prostitutas y eran gente que la diferencia entre yo y ellas es que es cuestión de oportunidad y de ser en una sociedad, vivir en una sociedad injusta. Yo disfrutaba el trabajo ahí. Cuando las águilas perdían, iba mucha gente con la camisa rota por un lado, y se tiraban así en el asiento. Y cuando yo veía ese grupo, le decía, perdieron las águilas, ¿no? ¿Y es Miriam Germán aguilucha, liceísta? ¿A qué equipo apoya Miriam Germán? A propósito de esta temporada. Es que en el Cibao no es común, en la gente de mi edad, que tenga otro equipo que no sean las águilas. Estamos en presencia de una aguilucha, entonces. Sí. Un amigo me presenta una vez un primo y me dice, mira, qué sé yo cuánto, él está lo cual. Pero no le crea nada de lo que él diga. Porque él, siendo del Cibao, es liceísta. Bueno, esa combinación es un poquito extraña. Ese es un traidor. Doña Miriam, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Les repito, nos sentimos sumamente honrados de haber contado con su presencia, de que usted haya dicho que sí. La verdad, estamos muy agradecidos. Gracias. Y para nuestros espectadores,
Esperen más entrevistas exclusivas en One on One, la ventana para conocer la vida de aquellos que impactan a nuestra sociedad desde las esferas más influyentes. Hasta la próxima.